Antes de empezar con la teoría, quería informarles que este es el capítulo final de este fanfic y quería agradecer a Elías Solén, Diego Chávez, Ghost y el Sanheili, los cuales fueron algunos de los que comentaron en los primeros capítulos de esta historia, causando que no la abandonará en los primeros capítulos. Sin nada más que decir, los dejo con la historia. Esta historia no me pertenece, crédito a Sean Potter 1 de fanfiction. Saludos al Sanheili y Sebastián Ávila que comentaron en el capítulo anterior. Capítulo 68. ¿A dónde fue él? Era el pensamiento que tanto Salem como Cinder tenían en mente. Incluso el zorro de 9 colas parecía inseguro, mirando a su alrededor. Si estaba enojado o cauteloso, o una mezcla de ambos, no podía saberse solo por sus expresiones faciales. Salem fue un poco diferente en ese sentido. Pasara lo que pasara, no era algo que ella hubiera esperado. Era muy consciente de la velocidad de Madara, así como de la disminución gradual con cada bestia con cola que absorbía. Incluso si lograba restablecer esa degradación, uno de ellos habría podido ver en qué dirección se dirigía. Rinnegan podía rastrear el movimiento casi sin problemas, sin importar qué tan rápido fuera el oponente. Era posible que tuviera algún tipo de habilidad de teletransportación, pero nunca antes se le había visto usando una. Por lo tanto, eso también era poco probable. Finalmente lo localizaron, aunque no pudieron entender por qué no lo habían visto antes. Era como si apareciera de la nada. Lo encontraron parado sobre la cabeza del zorro, mirándolos a los dos. De alguna manera no lo había notado todavía. Cuando lo hizo, se agitó rápidamente para quitárselo de encima. Madara saltó muy alto y formó múltiples sellos manuales. Madara escupió una enorme bola de fuego, una lo suficientemente grande como para engullir al zorro y algo más. Si el suelo no estaba ya negro, lo habría estado después de lo que le hizo. El calor podría derretir fácilmente el metal, evaporar el agua en un instante y vaporizar un cuerpo humano. Pero cuando las llamas se extinguieron, el zorro apareció completamente ileso, aunque muy enojado. Le rugió a Madara, antes de crear otra bomba de bestia con cola en su boca. Creció a la mitad del tamaño de su propio creador, lo suficientemente grande como para destruir una academia entera de un solo tiro, antes de que fuera lanzado a Madara. Voló por el cielo con rumbo a golpear a Madara, pero él estaba listo. Su ojo izquierdo se activó y extendió las manos para interceptar. La esfera de chakra púrpura se estrelló contra Madara, pero él se mantuvo firme y fue absorbida rápidamente por sus manos y su cuerpo. En segundos, no quedó nada y Madara tocó el suelo. Gruñó satisfecho, apretando su puño. Cuanto más, mejor. Su propio chakra, que era suficiente para rivalizar con las personas más fuertes del mundo. Chakra de la bestia con cola, buscado por innumerables shinobi por su fuerza bruta y capacidades destructivas. Senjutsu chakra, un poder inalcanzable para la mayoría y comparable a un sexto sentido. Los tres fluían a través de su cuerpo como 1000 ríos. Fue una oportunidad que quizás él fue el primero en experimentar. Ambos ojos eran el eterno Mangekyou Sharingan, y había entrado en modo sabio. Madara juntó las manos y se rodeó de una nube de humo. Cuando se asentó, había 7 Madaras, todos eran iguales al original. Los 7 Madaras sonrieron simultáneamente a sus oponentes, uno de los cuales parecía realmente desconcertado. Si simplemente usara un jutsu de transformación y me convirtiera en mujer, ¿obtendría también los poderes de una doncella? Se preguntó, solo parcialmente serio. Se encogió de hombros, descartando la idea. Madara y sus doppelgangers corrieron hacia el zorro. Empujó sus colas hacia los objetivos que se acercaban, como si fueran enormes lanzas naranjas, tratando de aplastarlos o atravesarlos contra el suelo. Sin embargo, ni siquiera una sola cola acertó. Algunos de los clones de sombra aprovecharon la oportunidad, trepando por las colas y acercándose al zorro. Trató de barrerlos con sus colas y brazos libres, pero fue en vano. Luego intentó golpear sus colas y las pulgas que se engancharon a ellas contra el suelo. Sin embargo, los clones de sombra se soltaron y lanzaron sus propios ataques. El 9 colas fue apedreado por grandes piedras, aplastado y arrancado de sus pies por una inundación de agua, cortado por ráfagas de viento y sacudido por relámpagos. Incluso fue bombardeado por kunai etiquetados con explosivos, 3 de los cuales fueron expulsados por las explosiones de los demás. Sin embargo, eso estaba lejos de ser suficiente para acabar con la bestia de cola más fuerte. Aunque herido, dejó escapar otro rugido, uno que no fue menos poderoso que el anterior. En un intento de frenar las mesas giratorias, Cinder se abalanzó para atacar las falsificaciones. Si al menos pudiera hacer eso, el zorro tendría una mejor oportunidad.
Así lo hizo, escuchando la orden de Salem de detenerse solo como ruido de fondo. Con toda la fuerza que le quedaba, Cinder reunió los elementos del mundo ante ella. Estaba decidida a igualar todo lo que Madara había puesto en exhibición. Ella era la doncella de otoño, y no se quedaría atrás sin mostrarlo todo. Se contuvo poco. Una ola de fuego, una granizada de copos de nieve afilados como el acero, lanzas hechas de ceniza y vidrio, tornados en miniatura y su propio rayo. Atacó a todos los clones a la vez. Era una apuesta peligrosa que le costó casi toda su energía. Solo le quedaría lo suficiente para volver al lado de Salem, literalmente. Pero si funcionara, valdría la pena. En el peor de los casos, Salem podría recuperarla y terminar el trabajo. Podría ser regañada o castigada por insubordinación, pero seguramente también sería reconocida por ayudar a eliminar una amenaza genuina. Se aseguró de mantener la distancia suficiente para poder reaccionar y responder. El Rinnegan se aseguraría de que no la tomaran por sorpresa, incluso si ya no pudiera usar su poder. Ella estaba confiada. Y ese, aunque solo fuera por un momento infinitesimal, fue su error fatal. De repente jadeó y aulló cuando sintió un dolor agudo, 2 dolores agudos, clavados en su espalda. Antes de que pudiera llegar detrás de ella, uno de los clones de Madara ya estaba frente a ella. Extendió su mano hacia su rostro. Trató desesperadamente de retroceder, de escapar de las garras de la muerte, y de repente sintió que la tiraban al suelo. Miró hacia atrás y vio que los objetos que se clavaban en ella eran kunai con cables increíblemente delgados unidos a sus anillos. En el otro extremo, otro Madara estaba de pie con el brazo extendido. Sostuvo el otro extremo de los cables que tiraban de ella. Sin duda había planeado usar el kunai para sorprenderla, pero ella no podía entender por qué había otro clon de sombra. Se dio cuenta de los 7 cuerpos y se posicionó para asegurarse de que él no pudiera ponerse detrás de ella. Y luego se dio cuenta. De los 3 kunai que volaron y quedaron fuera de su vista, solo 2 la golpearon. El otro, debe haber sido algo. ¿Era quizás un clon de sombra disfrazado? ¿Pero cómo? La respuesta a eso, ella nunca la sabría. El octavo Madara la había agarrado, poniendo sus brazos alrededor de su cuello y cabeza. A medida que aumentaba la presión, sintió que su aura temblaba, se doblaba y se rompía. Oyó un último sonido, un chasquido. Un momento después, sintió un dolor aún mayor, como si le estuvieran arrancando algo, pero no podía gritar. Por alguna razón, su garganta se negaba a dejar salir nada. Ella no podía moverse. Estaba impotente, indefensa, y todo lo que podía ver con su único ojo que aún funcionaba era la cara decepcionada e irritada de Salem. Se sentía algo extraño. Anteriormente, era la suya la que evolucionaría. Dicho esto, no era la primera vez que esto sucedía. Más importante aún fue el trasplante real. No fue una elección difícil cual reemplazar, y la operación en sí tampoco fue difícil. Estaba más que familiarizado con realizar el proceso delicado rápidamente. Incluso cuando el 9 colas se recuperó y atacó, no pudo detener lo que ya estaba en movimiento. Mientras se alejaba del zorro, un aura verde apareció alrededor de su ojo, fluyendo como un fuego antes de desaparecer rápidamente. El zorro una vez más trató de aplastar a Madara, pero quedó impresionado por sus problemas. Ha tardado mucho en llegar. Madara respiró aliviado, un aliento que había estado conteniendo durante más de una década. Después de todo por lo que había pasado, los contratiempos y los obstáculos con los que preferiría no tener que lidiar, era satisfactorio saber que las cosas finalmente iban a su manera. Su mano derecha estaba cerrada en un puño, y con un poco de presión, algo explotó dentro de ella. Después de todo, mejor ser destruido que potencialmente usado contra él. Madara miró hacia arriba para ver cientos de energía de color rojo oscuro lloviendo sobre él. Sin embargo, simplemente levantó la mano y sonrió. Los rayos que llegaron a 1 metro de él se distorsionaron y fueron absorbidos por su mano como antes la bomba bestia con cola. Sus clones estaban haciendo un trabajo rápido con el zorro. Sus repetidos ataques usando técnicas de alto poder finalmente estaban teniendo efecto en él. Madara miró a sus clones y asintió. Del mismo modo, hicieron lo mismo y rápidamente se expulsaron del zorro herido. Parecía cansado. La oportunidad perfecta. Salem hizo todo lo que pudo para mantener a Madara alejada del zorro. Convocó al máximo de su poder, de sus fuerzas, pero todo fue en vano. Cualquier cosa que intentara hacer sería demolida o pasada por alto. Salem finalmente mostró una emoción en su rostro. Ira. Sus ojos y manos temblaron cuando se dio cuenta de cuánto había salido mal. Levantó las manos en el aire y canalizó tanta energía como pudo.
Su cuerpo inmortal le concedió un suministro casi infinito de energía mágica. Solo era cuestión de tiempo. Mataría a Madara, sin importar lo que hiciera falta. Desafortunadamente para ella, ya era demasiado tarde. Madara ya había alcanzado al zorro, y las cadenas azul celeste sujetaban todo su cuerpo. Su chakra se movió rápidamente hacia él, haciendo que se encogiera y encogiera. No dejaré que esto suceda. Salem gritó, mirando furiosamente a sus enemigos. Con lo que decidió que era suficiente, Salem lanzó la mayor cantidad de poder que jamás había producido, poder que podría nivelar una cadena montañosa, en Madara. Sus clones se reunieron, activaron sus Susanoo y actuaron como escudos corporales. Inmediatamente después del impacto, hubo una explosión. Cubrió una buena parte del continente, provocando que las aguas de la playa se calentaran y evaporaran. Cuando sus oídos dejaron de zumbar, escuchó una voz. No fue suficiente. Los clones y sus construcciones desaparecieron, destruidos por la explosión. Sin embargo, el zorro se había ido por una razón diferente. Se acabó. Es hora de que te vayas a dormir por un rato, Chibaku Tensei. Madara dijo con frialdad. Extendió su mano, y algo apareció en su mano. Era una bola negra que brillaba con un contorno blanco. Enrolló su brazo hacia atrás, y con gran fuerza, se lo arrojó. Trató de destruir el proyectil con otra ráfaga de magia, pero para su horror, la esfera parecía irrompible. Atravesó su intento, continuando su vuelo hacia ella. Se hizo a un lado para evitarlo, pero inevitablemente fue atraída hacia él. Parecía confundida al principio y notó la sonrisa de Madara. El suelo a su alrededor comenzó a temblar y a agrietarse. Primero, fueron solo unas pocas rocas grandes las que fueron atraídas hacia ella. Luego se convirtió en cantos rodados y, finalmente, en enormes trozos de tierra. Estaba siendo enterrada, aplastada literalmente por todos lados mientras se convertía en el nuevo núcleo de un nuevo planetoide. No moriré por esto. Regresaré a tiempo. Salem murmuró, luchando incluso por mover la boca. No necesitaba responder. En los siguientes segundos, el agujero por el que logró hablar fue sellado por otro trozo de roca. Continuó vertiendo chakra en su Rinnegan, aumentando la fuerza de la gravedad de la esfera. Se agregó más y más al asteroide. Un poco más adentro, sintió un dolor entumecedor que se extendía por su cuerpo. Eventualmente, dejó de crecer una vez que era tan grande como una montaña. En buena medida, generó una etiqueta de sellado y la arrojó a la superficie de su creación. A partir de él, líneas de símbolos y letras negras se extienden por todo el cuerpo esférico. Evitaría la transferencia de cualquier cosa desde y hacia la parte afectada. Y finalmente, todo quedó en silencio. No había nada cerca de él. Los pocos Grimm que podrían considerarse a una distancia media no podrían sentirlo en absoluto. Mientras miraba hacia el satélite artificial, sintió algo. Quizás fue la primera vez en toda su vida, quizás en sus múltiples vidas, que lo sintió. Ja. No pudo evitar reírse. Por desgracia, estaba demasiado cansado para hacerlo en voz alta. Por al menos su ojo derecho se desactivó, volviendo a su negro carbón normal. Aunque su ojo izquierdo no lo hizo, ambos pronto se cerraron. La pigmentación oscura que cubría su rostro se desvaneció y simplemente se sentó. Su cuerpo, su alma, su todo se sentía mucho más ligero. Se había ido, al menos por ahora. Una vez que recuperara las 3 bestias con cola restantes, podría encerrarla por una eternidad. Todo a su debido tiempo. En este momento, él tenía muchas ganas de descansar. Solo unas pocas horas de sueño y volvería a estar lleno de energía. Pero aún quedaba una cosa más. No tengo suficiente chakra para regresar en este momento, relató con el ceño fruncido decepcionado. Pasaría al menos media hora antes de que pudiera volar de regreso a Manile. Eso era, al menos, lo que él pensaba. De repente sintió que su tanque casi vacío se volvía a llenar. No fue del todo, pero fue suficiente. Se preguntó qué acababa de pasar, pero lo entendió de inmediato. Volvió a sonreír, pero no dijo nada. Sabía lo que pasó, pero un gracias probablemente era innecesario y definitivamente no deseado. Todavía no era el momento en que algo así importaría. Habían hecho todo lo posible para repeler las fuerzas enemigas aparentemente interminables. Las pérdidas fueron sustanciales, con cientos de vidas reclamadas en defensa de la población humana. Cuantos más morían, más dura se volvía la lucha. Y justo cuando sus suministros y energías disminuían, las cosas dieron un giro repentino. Por una vez, fue para mejor.
Muchos de los Grimm que estaban atacando, en particular las partes más alejadas de la línea defensiva de Mangle, parecían detenerse y alejarse. Como si la cosa a la que apuntaban, o la razón por la que atacaban, hubiera desaparecido. No sabían por qué sucedió. Ciertamente se preguntaron y preguntaron por qué sucedió. Pero ninguna persona no estaba contenta de que sucediera. Todo lo que quedaba era un tercio de la fuerza de invasión original, que era mucho más fácil de manejar ahora que tenían un objetivo definido y un número al que aspirar. Con los recursos que quedaban y los 8 avatares azules que aparentemente se recuperaron, lograron obtener la victoria. Cansado era un eufemismo, al igual que agotado. Era más justo decir que estaban al borde de la muerte. Sin siquiera la fuerza para ponerse de pie, y mucho menos para caminar, el equipo Ruby tuvo que ser llevado en camillas. La diversión comenzó cuando llegaron a la enfermería. Para ninguna de sus sorpresas, cada uno tenía su propia variedad de problemas. Todos habían luchado incluso cuando su aura se había agotado. Yang ciertamente lo pasó peor, con músculos desgarrados, cortes profundos y huesos fracturados en todo el cuerpo. Su brazo derecho estaba completamente roto, desde el bíceps hasta el antebrazo. Con la excepción del brazo roto, su compañero Fauno era casi igual. Ambas piernas de Ruby estaban rotas y la mitad de su cara estaba cubierta. No es que su ojo estuviera dañado ni nada, pero incluso tenerlo abierto le causaba una dolorosa sensación de ardor. Weiss parecía estar en la mejor condición de todos ellos, saliéndose con la suya con algunas lesiones menores y algunos tirones musculares. El equipo Ruby había visto días mejores. Pero estuvo bien. Sin lugar a dudas, la misión terminó con éxito. Mangle, y por extensión Atlas, estaban a salvo. En una medida aún mayor, el mundo ahora era por un amplio margen más seguro. Sobrevivieron y sus heridas sanarían a su debido tiempo. Aunque ciertamente, algo faltaba. Todos estaban acostados en camas uno al lado del otro en la misma enfermería, con vendajes cubriendo sus cuerpos en diferentes patrones. En su mayor parte, el programa para el próximo mes parecía estar sentado en la cama y recuperándose. Ciertamente no es la experiencia más emocionante, pero sí un buen cambio de ritmo. Yang se apagó como una luz en el momento en que golpeó la cama. Parecía más agotada que nunca antes. Black era más o menos igual, excepto que en vez de roncar emitía un ronroneo silencioso, estaba profundamente dormida, sin mover un músculo. Pero Ruby no estaba dormida. A pesar de todas las inclinaciones e incentivos para hacerlo, todavía estaba completamente despierta. Su ojo brillante de color gris estaba pegado a la puerta que daba al exterior. Ruby miró a su pareja y amiga. Estaba sentada erguida en la cama junto a Ruby, aunque no cubierta de pies a cabeza con vendas. Ella había estado mirando su teléfono por un tiempo, ocasionalmente escribiendo algo. ¿Qué estaba mirando? Weiss, dijo suavemente. ¿Estás preocupada por él, preguntó Weiss con empatía. Ruby dejó escapar una mezcla entre gemido y gruñido. ¿Cuándo crees que volverá? ¿Quién sabe? Donde quiera que haya ido, apuesto a que está muy lejos. Sus palabras no parecieron tener ningún efecto en el estado de ánimo de Ruby. Todavía parecía abatida. Su mente permaneció nublada. Puso su mano en el hombro de Ruby. Oye, no te preocupes. Volverá antes de que te des cuenta. Solo descansa un poco, ¿de acuerdo? Pero he estado en esta cama por siempre. Quiero levantarme y moverme. Ella hizo un puchero. Weiss volvió a mirar su pergamino, haciendo una mueca insegura antes de dejar el dispositivo. Toma, voy a probar algo. Weiss pellizcó el costado del cuello de Ruby con una mano, lo que la hizo gritar. Con la otra mano, empujó su dedo índice contra la frente de Ruby. Poner un poco de presión en ambos lugares al mismo tiempo tuvo un efecto inesperado. Ruby simplemente perdió el conocimiento, desplomándose de nuevo en la cama. Con Ruby dormida, Weiss volvió a su pergamino y escribió algo. Unos segundos después, la puerta se abrió. Bueno, ¿no eres un espectáculo para los ojos doloridos?, dijo Weiss, mirando a la persona que entró. Parecía cansado, la primera vez que lo había visto así. También parecía aliviado al mirar a los cuatro. Ni siquiera quiero saber por qué sabes cómo hacer eso. Es útil, ¿no? Ojalá me hubieras contado sobre eso hace un año. La cantidad de noches que podría haber pasado durmiendo, murmuró, luciendo poco impresionada. Madara ignoró la mirada que ella le dirigió y caminó hacia Yang. Sus manos brillaron de color verde cuando se acercaron a sus partes lesionadas. Después de un minuto más o menos, decidió que era suficiente y se detuvo antes de pasar a curar a Blake. Lo mismo sucedió con Ruby.
Weiss era el último en la fila, y siendo el único consciente, el único que notó el cambio en él. Veo que has estado ocupado. Dijo ella, mirando su ojo izquierdo color lavanda. ¿Así que ya no irás tras ella? Cuando lo necesito. Madara respondió. Al menos, no será hasta que se encuentren las otras bestias con cola. ¿Cuántos quedan? 3. Madara respondió mientras enderezaba la espalda. Tus heridas están curadas y tu arma está afuera. Haz lo que sea necesario, pero prepárate para partir en 15 minutos. Le tomó un momento a Weiss procesar, y mucho menos actuar sobre lo que dijo Madara. Sé bien, dijo ella, insegura pero sin negarse. Podía sentir su confusión. Tuve suerte hoy, no tendré tanta suerte en las próximas peleas. Entonces, podría necesitar a alguien que me ayude. También necesito una razón para regresar, hice una promesa después de todo. Weiss miró a Ruby, Blake y Jan dudando en moverse. Eran sus compañeros de equipo y amigos. ¿Podría realmente dejarlos, sin ni siquiera un adiós? Por supuesto que no, nunca le sentaría bien. Volvió a mirar a Madara. Antes de irnos, ambos tenemos algo que hacer. ¿Y eso es? Ella no iba a hacerlo, y él tampoco. Con una sacudida repentina, Ruby saltó de su sencilla cama blanca. Un médico con bata blanca se paró sobre ella, apartando las manos de su rostro. Miró frenéticamente a su alrededor y vio a Blake y Jan de pie junto a su cama. Ambos se habían quitado todas las vendas y se veían como nuevos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ruby le preguntó a su hermana y amiga. El médico hizo un fuerte sonido de carraspeo, lo que llamó la atención de las niñas. De alguna manera te dejaste inconsciente por la manipulación del punto de presión. No sé por qué, pero logré revertir el efecto. Ruby lo miró confundida por unos segundos, antes de gemir en voz alta. Definitivamente sabía lo que pasó y quién era el responsable. Debió llegar algún tiempo después de que ella saliera, los juró y se fue. Pero había cosas más importantes, asuntos y cuestiones más apremiantes. Espera, ¿dónde está Weiss? Preguntó, confundida. Sobre eso. Jan murmuró, rascándose la nuca. Extendió la mano detrás de ella y sacó un pedazo de papel. Cuando me desperté ella no estaba allí, pero esto estaba en una silla. Es una nota de ellos. Explicó, tendiéndole la carta. Ambos lo habían leído ellos mismos, convirtiéndola en la última que no lo había hecho. Ruby asintió y aceptó la oferta, llevándose el papel a la cara para que lo leyera por sí misma. Estaba dividido en 2 secciones separadas, aunque ambas eran bastante cortas, solo unas pocas oraciones cada una. Aún así, de alguna manera contenía una gran cantidad de información que requería múltiples relecturas. No fue hasta mucho después de que la doctora saliera de la habitación para atender otros asuntos, que se quitó el papel de la cara. La cara que hizo era una que ninguno de los miembros de su equipo actual podía leer correctamente. Ella suspiró para sí misma. Ya veo, susurró Ruby. Lo siento, Ruby. Jan dijo, frunciendo el ceño. No, está bien. Probablemente hubiera hecho lo mismo. Ruby se rió entre dientes tímidamente, antes de saltar de la cama y ponerse de pie. Además, los volveremos a ver tarde o temprano. Todavía tenían sus pergaminos, todos los tenían. Mientras eso no cambiara, no habría ninguna pérdida de comunicación durante bastante tiempo. ¿Qué quieres hacer ahora entonces? ¿Qué tal si volvemos a casa? No hemos visto a papá en mucho tiempo. Suena como un plan. Los 3 pronto salieron de la enfermería, mucho más rápido de lo que esperaban. La puerta se abrió y se cerró sola para ellos, apagando automáticamente las luces cuando notó que no había nadie presente. Mientras caminaban por los pasillos hacia el centro de transporte, discutieron lo que harían en su camino a casa. No pasaron exactamente mucho tiempo en Bakuo. Ni siquiera visitaron a Mistral. Todavía había lugares en Mandle en los que pensaban. Aunque, algo más se sentó en los rincones de sus mentes. Aunque ninguno de ellos lo dijo en voz alta, todos sabían que compartían el mismo pensamiento. ¿Cuándo se reanudaría la escuela?